Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los mejores villanos de los shonen actuales. Recientemente estuve evaluando cuáles fueron los villanos que más me gustaron en los últimos tiempos de las series que estoy leyendo, de las series actuales que sigo semana a semana y que me han sorprendido porque hace un tiempo estaba molesto de tantos villanos genéricos y aburridos. Pero en la lista encontré bastantes personajes maléficos e interesantes. Este video va a tener spoilers de Tokyo Revengers, de My Hero Academia, de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, así que si no están tan al día con la serie, guarda que se pueden llevar algún spoiler. Doy aviso antes de empezar el video. Ahora sí, vamos a empezar. El primero de la lista es Kurokawa Izana, el villano principal del arco de Tenjiku, para mí el mejor arco de Tokyo Revengers. Y es un personaje muy interesante, un villano bastante complejo y atrapante, y me gusta el concepto de que sea un villano de la vida real, porque es básicamente un líder de pandilla, un matón que sufrió rechazos a lo largo de toda su vida. Para empezar, su padre lo abandonó y lo dejó con una mujer que fue su madre durante un tiempo, que más adelante nuevamente lo abandonó y lo dejó en un orfanato, y después se cruzó con esa misma madre simplemente para que le diga que ella no era su madre biológica, y que su madre era otra y que en realidad su padre se lo dejó a ella antes de abandonarlo, por lo cual sufrió un doble abandono, y más aún mientras estaba viviendo en el orfanato tenía una suerte de amistad con Shinichiro, que en teoría se supone que era como una especie de medio hermano, pero después también se da cuenta que Shinichiro tenía otro hermano biológico y que se sintió traicionado por esto, por haber visto a quien creía su figura paterna traicionándolo con otra persona, y nuevamente reviviendo todos estos flashbacks de pasado oscuro, de rechazo y de no tener un hogar. Y eso fue lo que lo construyó como villano, eso fue lo que hizo que se vuelva una persona completamente llena de odio, que distorsionara la realidad y que todo eso se convirtiera en violencia y agresividad hacia los demás. Lo que lo convirtió en un líder muy poderoso, muy fuerte, también muy sanguinario, un asesino que no tiene escrúpulos y que al mismo tiempo direccionó su odio en la historia hacia Mikey porque lo vio como una de las raíces a todos sus problemas y que matándolo escaparía de la realidad y todo ese pasado oscuro que lo perseguía, toda esa oscuridad y ese odio que acumuló durante años. Pero al mismo tiempo es un personaje que demostró empatía pese a poder asesinar, golpear y poder ser un líder temido por muchas personas a la altura de tener la misma fuerza que Mikey. Demostró que es un personaje que de todas formas tenía empatía por los demás al proteger a Kakucho, quien era su amigo, su comandante, su mano derecha, que era su amigo desde los tiempos del orfanato. Se hicieron amigos en esos tiempos y él, a pesar de que tenía un gran odio, un gran resentimiento y que era un líder frío, podía cuidar a sus amigos, como hizo cuando recibió los disparos de parte de Kisaki para proteger a su amigo y lo que lo llevó finalmente a la muerte. Realmente un villano muy interesante, con varios lados, con varios conceptos, muy bien creado y muy bien ejecutado, por lo menos en esta parte de la historia. Creo que por otro lado Mikey es el antagonista de lo que es el protagonista Takemichi, y al mismo tiempo Mikey es como las raíces de todos los problemas. Creo que no está para nada bien construido, tiene conceptos muy desordenados y es un personaje bastante ambiguo y sin bases lógicas. El siguiente de la lista es Dabi de My Hero Academia, un villano que siempre me gustó desde el principio por su diseño y por sus llamas azules. Es un personaje realmente imponente, con muy buena estética y al mismo tiempo con buena ejecución en la historia. Tiene mucha personalidad y es bastante imponente solo al verlo, pero al conocer su historia creo que podemos empatizar mucho más y al mismo tiempo engrandece su visión de villano y casi que la justifica. Realmente es un personaje que se perdió en su propio odio, porque cuando conocemos su historia, sin entrar en demasiados detalles, sabemos que es el primer hijo de Endeavor, un hijo que fue criado para volverse el enemigo de All Might y tratar de superarlo, porque se suponía que tendría un cuerpo superior, el cuerpo de Enji Todoroki y de la madre de su esposa que tenía el poder de hielo. Se suponía que tenía que ser un hijo perfecto con ambos dones para poder superar a All Might, el poder del fuego y el poder del hielo, como finalmente lo tiene Yoto. Pero en el caso de Dabi no sucedió lo contrario. Tenía el cuerpo de hielo, pero tenía un cuerpo que no podía soportar ese fuego, que lo fue carcomiendo de a poco. Por eso Endeavor empezó a tener más hijos, pero este odio, este objetivo que Endeavor le puso tan fuerte a Dabi, poniendo sus objetivos en él y proyectándose como un proyecto, como un experimento
para que derrote a All Might fue finalmente lo que lo convirtió en una masa de odio y en un villano que colapsó su mente en pos de este objetivo. Esto es lo que lo hace malvado, querer vengarse de su padre después de que éste lo descartara, querer demostrarle que él sí tenía el poder que él esperaba, que sí era fuerte, que sí podía cumplir sus expectativas pese a sus debilidades genéticas, y esto fue lo que lo convirtió y que hizo que se perdiera en la locura. Recientemente se reveló que ni siquiera el All For One pudo controlar la locura de Davi, y él siempre se movió de forma independiente pese a pertenecer a la Liga de Villanos. Siempre tuvo sus propios objetivos, no el de ayudar al All For One, sino que él quería vengarse de su padre, siempre fue su objetivo, y al mismo tiempo también quería destruir el sueño de toda la familia. Obviamente es un personaje desviado que tendrá sus razones un poco justificadas, un poco no, de vengarse de su padre por haberle hecho eso, por haberlo torturado, robarle la infancia y manipulado para que cumpla sus objetivos en vez de tener una crianza normal. Tiene sus razones para odiar a su padre, aunque obviamente se perdió en el camino, asesinó montones de personas y bueno, sabemos que en la actualidad está en un vórtice de locura que lo está llevando a la destrucción misma. Y es muy interesante también el concepto de el poder de llamas que lo carcome, que eso tendría que ser lo que lo lleva a la gloria como los héroes de fuego, como lo es Endeavor, el héroe actual número 1 que tiene ese poder de fuego, pero por el contrario Davi tiene esas llamas de odio que lo carcomen y lo consumen para lograr su objetivo. Creo que es un villano excelente, con una historia muy bien creada, con muy buenas bases y también con una ejecución a lo largo de la historia muy pulcra. Algo excelente a destacar también y narrativamente muy rico es que su poder de fuego emana de sus emociones, y ese mismo fuego que utiliza para atacar, para defenderse, y el fuego que alimenta con la venganza, al mismo tiempo es el fuego de las emociones que lo consume y que lo está matando de a poco, y es también el poder de la venganza el que lo mantiene en pie, porque objetivamente tendría que haber muerto por todas las heridas que sufrió a lo largo de la historia. Eso lo hace un villano excelente, muy completo, que dio toda la vuelta desde el objetivo hasta perderse completamente en la locura y volverse una persona completamente malvada que tiene que ser detenida, pero con un trasfondo interesante que se puede analizar. Realmente me encanta y es de mis villanos favoritos de los últimos tiempos, por todo esto, por su estética, por su historia y obviamente sus poderes, que son imponentes. El siguiente de la lista es otro villano de My Hero Academia, pero que tiene su puesto muy bien ganado, y estoy hablando de Shigaraki Tomura, el líder de la Liga de Villanos, que tiene un trasfondo muy interesante. Se ve muy imponente la primera imagen que vemos del personaje, muy sorprendente, con mucha personalidad, con un diseño muy extravagante, muy llamativo, y es que su cuerpo está cubierto de manos. Y es lo interesante cuando conocemos el pasado del personaje. ¿Por qué quiere destruir a All Might y a la sociedad de héroes? ¿Por qué tiene tanto odio por el universo y la sociedad en la que vive? ¿Por qué quiere destruir esa cúpula de seguridad en la cual My Hero Academia está instalado? ¿Qué es lo que le sucedió? Él fue abandonado, viene de una familia bastante normal, pero su abuela era un héroe, pero por estar protegiendo al mundo lo abandonó y lo dejó con su familia, que lo terminó maltratando al punto que él no pudo controlar su don y terminó matándolos a todos. Por eso lo que lleva encima son sus propios pecados, son las manos de todos sus familiares que lo sujetan para detenerlo y que al mismo tiempo funcionan como un tranquilizador que hacen que su memoria se vea borrosa y que no tenga esos recuerdos de haberlos asesinado a todos, lo cual es extremadamente trágico y morboso llevar encima las propias manos de la familia que él asesinó con su propio don. Y esto sucedió porque el All For One lo recogió cuando nadie lo ayudó, teniendo de abuela y de familiar a uno de los héroes más importantes de todos los tiempos. Cuando era niño y quedó huérfano, nadie lo ayudó, quedó en la calle a la intemperie, y ningún héroe, curiosamente y de forma bastante conveniente para la historia debo decir, nadie lo ayudó y fue recogido y entrenado por el All For One. Por eso tiene tanto odio y tanta ansia de venganza, porque en su caso nadie le ayudó y nadie le dio una mano cuando él necesitaba no solamente comprensión para comprender su don, sino para tener una vida de un niño normal. Su padre era muy estricto con él porque él también tenía el trauma de haber sufrido el tener una madre héroe como era la portadora del One For All. Entonces bueno, tiene un encadenamiento interesante, su historia también fue muy bien ejecutada, muy bien llevada, y me parece que tiene el manto de villano protagónico en My Hero Academia muy bien llevado y está bastante bien creado. Si bien después se rompe
su don se vuelve extremo y empieza a obtener más dones y la historia se va distorsionando de a poco. Me parece que las bases y el diseño del villano son excelentes y uno de los mejores y más turbios que he visto en bastante tiempo. Ya no es un simple villano que quiere venganza, sino que quiere que toda la sociedad experimente todo lo que él sufrió. Eso me encanta y me hace calificarlo como uno de los mejores villanos actuales, inclusive en la actualidad. Pese a que la historia de My Hero Academia es algo desordenada, creo que su personalidad y su contundencia como villano se mantienen bastante bien. El siguiente de la lista es un villano bastante imponente y con mucha personalidad, y estoy hablando del Sukuna de Jujutsu Kaisen, que en este caso es el personaje que debería jugar el papel de poder oculto adentro del protagonista, como es el Kyuubi de Naruto, o como han sido tantos poderes extraños o contrapartes atrapados dentro del protagonista que más adelante se vuelven su apoyo, su amigo y su complemento para ganar batallas. Pero en el caso del Sukuna es todo lo contrario. Me gusta el concepto de Jujutsu Kaisen de que las maldiciones son creadas en base a la energía negativa que emanan los humanos. Eso la verdad que es bastante simple pero creativo y funcional. No sabemos si el Sukuna fue creado así, pero realmente es el rey de las maldiciones y tiene el papel totalmente ganado desde el principio, porque cuando lo vemos es totalmente imponente, tiene un trono de cráneos, tiene una postura muy altanera, pero que al mismo tiempo demuestra la presión que puede generar. Me encanta su personalidad y que todo el tiempo, inclusive hasta la actualidad de la historia, es un personaje que no ayuda al protagonista, si bien en momentos de conveniencia regenera su cuerpo y demás, le ha causado muchos inconvenientes a Itadori al punto de querer morir, como por ejemplo los hechos en el incidente de Shibuya que generaron una gran cantidad de muertes de las cuales Itadori es muchas veces culpado pese a no ser el responsable. Además, en más de una ocasión, cuando Itadori estaba acorralado, el Sukuna simplemente aprovechó para reírse de él. Y eso genera, la verdad, una empatía y una sensación de amor-odio muy interesante, porque si bien lo odias por tratar mal al protagonista, al mismo tiempo lo amás por la personalidad y el carisma que tiene como villano. También es muy interesante el contraste que genera en el mismo cuerpo de Itadori, porque son personajes que comparten diseño la mayoría de las veces, pero son totalmente diferentes. En sí creo que es un villano o un antagonista excelente, porque realmente, si bien lo vimos realizar acciones malvadas, se mantiene en general bastante neutro y bastante perceptivo a lo que le conviene a sus propios planes. No es que necesariamente sea malvado, si bien su naturaleza viene del mal, no genera tantas acciones malvadas, pero cuando puede perjudicar al protagonista, sin duda lo hace, se aprovecha y disfruta de ello, lo que lo hace un villano excelente. Y finalmente llegamos al puesto número 1 de los villanos más interesantes, atractivos, sorprendentes y mejores creados de los últimos tiempos, al menos para mí. Y cuando hablo del primero de la lista estoy hablando de Makima de Chainsaw Man. Sí, una mujer se robó el trono número 1 de los mejores villanos actuales. Y eso quiero rescatar, que es un villano mujer, pero que no es simplemente muy fuerte como Kaguya o como es Death o como otros villanos femeninos que hemos visto anteriormente en los shonen o series de pelea, que realmente no tienen un trasfondo o una construcción interesante, simplemente son fuertes porque sí y tienen mucha trama. Pero nada más. En el caso de Makima es todo lo contrario. Me gusta cómo el autor Fujimoto utiliza su sexo, que es sexo femenino, para realzar su maldad. Me gusta cómo utiliza su figura y su encanto para aprovecharse de los demás, que es algo que sucede en la vida real en una era donde el hombre masculino es tan demonizado. Me gusta que Fujimoto tome esto como antónimo, este concepto femenino, y lo utilice como centro de la maldad. Es bastante interesante el concepto y al mismo tiempo cómo utiliza su femineidad para manipular a los demás, ¿no? El demonio del control. Un personaje que no puede tener relaciones equitativas debido a su propia naturaleza del control. Termina manipulándolos y al mismo tiempo teniendo una especie de megalomanía que hace que quiera controlar el mundo a través de tener bajo su mando al Chainsaw Man. Por eso ella tenía tanta obsesión por el hombre motosierra, quería controlarlo y si moría bajo su sierra tampoco tendría ningún inconveniente. Obviamente un villano que, como todo villano, tenía cierto desorden mental. Pero las ideas y cómo se desarrolló su manipulación y cómo además convencía a los demás con favores
obviamente ofreciendo su cuerpo y demás, me parecía súper interesante. Incluso se volvió una propia broma dentro del fandom, cómo controla a los demás en base a su imagen y sus curvas. Creo que la ilusión de que vende su imagen y cómo erotiza a los demás y cómo eso se convierte en el centro de la atención y en la base de la manipulación de los demás, crea un villano muy atractivo, con mucho carisma, con mucha construcción, como no se había demostrado antes, como no han hecho otros autores que sí han hecho personajes villanos femeninos fuertes y con grandes curvas, con mucho cuerpo y fanservice, pero no sustentado en nada. En cambio, en Makima vemos conceptos mucho más sólidos y con un trasfondo bastante más atrapante, como es el concepto de la apoderación y la dominación sexual en base a su cuerpo y el atractivo femenino que posee, siendo no solamente su belleza exterior, sino también su propio poder el que ejerce sobre los demás. Eso la hizo un antagonista final excelente. Obviamente ella tenía sus visiones y sus delirios de villano para construir el mundo que quería, y eso la llevó a crear bastantes muertes y a favorecerse en base a su poder y al poder que tenía dentro de la agencia de asesinos de demonios, en la cual era una de los líderes. Eso la verdad que dio una vuelta excelente y una sorpresa muy grande sobre el final de Chainsaw Man, cuando no sospechábamos casi nada de que la villana principal iba a ser justamente la jefa de quien creíamos que eran los buenos. Por eso Makima me parece un villano excelente y de los más sorpresivos de los últimos tiempos. Si bien siempre fue enigmático su personalidad, cómo ofrecía su cuerpo, sus favores y cómo iba controlando a los demás, siempre fue enigmático, pero nunca sospeché del todo que podría ser 100% malvada, que fue lo que terminó siendo. Esta dualidad de conceptos me parece que hace al villano interesante, no simplemente malo porque sí, no simplemente acciones malvadas porque sí o motivaciones vacías, sino un concepto bien creado y bien dual, y utilizando la feminidad, la figura femenina que en estos momentos se trata de preservar, se trata de una suerte de revanchismo o de igualdad y de desprecio a lo que es la figura patriarcal, como Fujimoto utilizó esos conceptos de forma al revés, obviamente no haciendo una obra cancelable o machistas o de esa forma, sino que todo lo contrario, dándole un valor mucho más fuerte y pesado y concreto a la figura femenina como centro de la maldad en el caso de Makima, y eso me parece excelente, me parece sublime y me parece lo que hace a Chainsaw Man el mejor shonen de los últimos 10 años por lo menos. Así que bueno, esta ha sido mi opinión de los mejores villanos que he leído en obras actuales. Los leo en comentarios, a ver qué opinan, cuáles son sus villanos favoritos. Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.